Fíjense en el concepto, el primer tema que vamos a ver es una introducción a lo que es minería de datos. No se puede hablar de minería de datos, no se entiende claro qué son los conceptos, las aplicaciones, el proceso KDD, las metodologías. Entonces, todos estos conceptos son los que vamos a ver hoy, digamos, y lo que es, y va a ser el pie de entrada, digamos, a las cosas que ustedes van a trabajar en la materia. Fíjense que tienen, aparte de lo que es estadística, otra parte de lo que son las técnicas de inteligencia artificial y otra parte de lo que es base de datos. Entonces, la mezcla de todo eso forma lo que es la minería de datos, ¿no? Bueno, los diferentes conceptos que vamos a ver es qué es una minería de datos, bueno, ejemplo de minería de datos, técnica de minería de datos, qué es KDD, la metodología y qué herramientas de minería de datos hay. Sobre estos temas es sobre los cuales ustedes van a tener que desarrollar el práctico. Entonces, ¿qué es minería de datos? Fíjense acá hay una definición sencilla, dice, es un proceso de detectar la información procesable de grande conjunto de datos, utiliza el análisis matemático para descubrir patrones y tendencias. ¿Qué significa de grande conjunto de datos? En realidad, vamos a ver que después hay una diferencia con lo que es Big Data. Ustedes en realidad la minería de datos la pueden trabajar con una cantidad no tan grande de registros, digamos. No tan grande me refiero a que no necesitan como en Big Data que sean un par de millones de registros para hacer análisis, digamos. Con que ustedes tengan un par de miles de registros, acá va a ser suficiente para que ustedes hagan el análisis sobre lo que quieren trabajar. ¿Estamos? Lo que sí, esos datos tienen que tener un proceso de limpieza, porque si no tiene el proceso de limpieza, no les va, los datos que ustedes saquen no van a ser suficientemente correctos. Fíjense en que después dice que utiliza análisis para detectar patrones y tendencias. Y los patrones, ya vamos a ver que la minería de datos puede ser predictiva o descriptiva. Predictiva cuando ustedes quieren predecir algo, digamos, o sea, cuál va a ser la posible acción, y descriptiva cuando ustedes quieren analizar los datos que ustedes tienen y quieren describir de qué forma se comportan esos datos, ¿no? Entonces, si ven, pueden ver este gráfico, dice que la minería de datos está formada por la predicción automática de comportamiento, la predicción de tendencia y el descubrimiento de comportamiento. ¿Estamos? O sea que todo le va a permitir hacer la predicción o descripción de los datos que ustedes tienen. Y no tiene que ser un par de millones de registros, sino que con un par de miles de registros puede ser suficiente. ¿Estamos? ¿Qué tienen en común ambas definiciones? Dice que todos intentan descubrir patrones. Los patrones es lo que intentamos descubrir, digamos, y que le dé un poco de sentido, digamos, al análisis que ustedes quieren determinar. Fíjense que siempre parte de esto, que son de los datos iniciales con los cuales van a partir. Estos datos iniciales pueden estar en cualquier base de datos, o una planilla en Excel, o pueden estar en un motor de base de datos, o en una base de datos NoSQL. Luego hacen una interpretación y recopilación para volcar estos datos iniciales en un almacén de datos, que generalmente es una base de datos relacional. Ahí proceden a hacer una selección, limpieza y transformación. Luego hacen luego se fijan, determinan cuáles son los datos seleccionables, qué es lo que sale de hacer la limpieza de los datos. Fíjense que ahí intervienen las técnicas de minería de datos de inteligencia artificial, que seguramente algunos de ustedes ya la conocen, como son los árboles de decisiones, las redes neuronales, las diferentes técnicas que puede llegar a ver. Y ahí determinan los patrones que pueden existir, digamos, diferencian en este caso, por ejemplo, los puntos que son más de los puntos que son negativos, por ejemplo. Y proceden a hacer una evaluación e interpretación de estos datos, que quizás esto es lo más rico que hay, digamos. Y el parcial que ustedes van a tener, digamos, es principalmente hacer esta parte, digamos, una evaluación e interpretación, digamos, que para lo que reciben los datos, digamos. ¿Estamos? Luego con eso obtienen lo que se llama el conocimiento y proceden a hacer la difusión y uso, que les permite tomar decisiones. Generalmente siempre les permite tomar decisiones, pero fíjense en que esta parte de difusión y uso es la que yo les decía que si ustedes hacen un trabajo final sobre algún tema interesante, pueden hacer una publicación, ¿estamos? Y les puede servir como algo, no solo como un antecedente, de que por sí es valioso, sino como algo que después lo van a poder aplicar en su
en su práctica profesional. Entonces tiene un proceso que se llama KDD, que fíjense que dice que en el cual el sistema de información primero tiene una preparación de datos, una minería de datos, tienen patrones, evaluación, interpretación y visualización y llegan a un conocimiento. Este proceso KDD es lo mismo que este dibujo que ustedes tienen aquí, este, pero más general. ¿No? Un ejemplo claro, por ejemplo, de una planilla con la cual ya vamos a trabajar, no sé si ahora, yo creo que la semana que viene, es por ejemplo esta planilla que es una planilla de clima. Esta planilla, fíjense que tiene solamente 14 registros, ya vamos a hacer bien análisis de él. Fíjense que la planilla le dice cuándo se juega o no se juega al golf. Este es un ejemplo clásico, pero que les sirva a ustedes para saber qué tipo de análisis pueden llegar a hacer sobre este ejemplo, digamos. Dicen que en algunos casos se juega y en otros casos no se juega. El clima está soleado, como hoy, nublado, lloviendo, digamos. Las temperaturas, bueno, acá están en Fahrenheit, la humedad, y tiene el viento, le indica si hay viento o si no hay viento. Fíjense, a simple vista, si ustedes ven esta planilla, ¿qué es lo que distinguen o qué campo es diferente de otro campo? ¿O cuál creen ustedes que es el campo principal? Este row que es el número del 1 al 14, si se juega o no se juega, el clima, la temperatura, ¿cuál creen ustedes que es el campo principal? El campo de si se juega o no. Claro, el campo si se juega. Fíjense que lo ven que está marcado con verde. Bueno, esto es lo que después nos vamos a tratar en la materia como un level o un objetivo. Entonces, lo que buscamos acá es que, digamos, en base a estos atributos que ustedes tienen aquí, puedan determinar si se juega o no se juega. Por ejemplo, ¿qué relación pueden decir cuándo se juega mal o cuándo no se juega? Para la negación, por ejemplo, ¿cuándo podrían ustedes decir que no se juega? Cuando está soleado, lluvioso, cuando está lloviendo. En relación acá con el clima. Fíjense, hay dos que dicen soleado, hay uno que dice lluvioso, hay uno que dice soleado y hay uno que dice lluvioso. ¿Con quién cree que se relaciona más? ¿Con la lluvia, cuando está soleado o cuando está nublado? Por el no. Y en promedio cuando está soleado. En promedio cuando está soleado, porque significaría que está muy soleado como está ahora, digamos. ¿Estamos? Pero fíjense que hay otros casos que dicen que no se juega cuando está lluvioso, porque si llueve mucho tampoco se puede jugar. Fíjense que cuando está nublado casi siempre se juega. Siempre se juega, fíjense. Y es overcast, acá también lo mismo. ¿Estamos? Son pequeños análisis que ustedes lo pueden ver y porque entienden este ejemplo, digamos, pero cuando ustedes ya trabajan con 30 o con 40 atributos resulta muy difícil de ver, digamos, entonces tienen que aplicar técnicas que les permitan hacer ese análisis de forma rápida, digamos. ¿Estamos? Bueno, este tipo de análisis es lo que van a ver en toda la materia, pero aplicando las diferentes técnicas que hay para minería de datos. ¿Qué diferencia hay entre Big Data y Data Mining? ¿Estamos? Básicamente, dice un tema, hay mucha pelea, mucha discusión y muchos se confunden, digamos, entre lo que es Big Data y lo que es minería de datos. Por ejemplo, yo les quiero hacer una pregunta. Hay una chica, una compañera de ustedes que hace unos 4 o 5 años presentó una base de datos que era de un sistema de videocable, creo que era de Perico, pero tenía alrededor de 2000 registros. Y ella ponía a hacer Big Data sobre esa base de datos. ¿Se puede hacer Big Data sobre esa base que eran 2000 registros? Imagínense ustedes un trabajo de tesis, ustedes pondrían a hacer Big Data sobre 2000 registros. ¿Le parece mucho, poco o sería suficiente? Parece poco, profe. Es que va a ser poco. Fíjense que lo que se tiene que cumplir son las 5B. Para que sea Big Data se tiene que cumplir las 5B. Bueno, aparte, para que sea Big Data se debe trabajar con un gran volumen de datos, igual o mayor a un terabyte. Tienen que estar estructurados, semi-estructurados o no estructurados, pero tienen que cumplir con las 5B. La primera B es que sea el volumen una gran cantidad de datos.
Y una gran cantidad de datos me refiero como mínimo a más de 100.000 registros, como mínimo. ¿Estamos? No pueden ustedes trabajar con 1.000 registros y querer hacer Big Data, porque no es, digamos, Big Data. Eso sería minería de datos. Tiene que haber una variedad, o sea, tienen que tener diferentes formas de datos. Si yo tuviera algo como de esta forma, digamos, con dos campos numéricos o tres campos numéricos y un booleano, dos booleanos, no sería Big Data. Tiene que ser una gran variedad, tienen que haber números, tienen que haber otros que sean caracteres, puede haber fechas, tiene que ser una gran variedad. La velocidad con la que se reciben los datos y se apliquen en cada acción. Este paso por ahí no se puede ver, digamos, porque hoy en día existen herramientas, principalmente cuando ustedes trabajan en la nube, ustedes pueden contratar un servidor y en el servidor ustedes pueden contratar un procesador con procesador más grande o con más cantidad de memoria, entonces la velocidad por ahí se puede reducir. Y hay software como por ejemplo, yo hice una práctica con Oracle, creo que era, y Oracle, por ejemplo, tiene herramientas que le permiten hacer consultas sobre no sé, 4 o 5 millones de registros y le demoran 3 o 4 segundos, digamos. Lo cual, si ustedes tienen 3 o 4 millones de registros en su computadora y quieren hacer una consulta, por más pequeña que sea, la consulta le va a llevar tiempo. Son herramientas especialmente diseñadas para un gran volumen de datos. Entonces le permiten obtener una gran velocidad. También tiene que tener una veracidad de los resultados de análisis, es decir, yo tengo que hacer el análisis, tengo que confiar que el resultado que me produce sea veraz. Esta veraz significa que sea cierto, que sea válido. Puede que le saque algún resultado y ese resultado no sea completamente veraz, entonces no va a cumplir con la B de veracidad entonces no estamos trabajando con Big Data si no es veraz el resultado, usted no puede asegurarse el resultado que obtiene. Y el valor hace referencia eh, a la utilidad del análisis que ustedes pueden obtener, digamos. Que por ahí puede ser un poco subjetivo de ver, digamos. Algunos autores le ponen también otra vez más que es la de visibilidad, que es la naturaleza del tipo de los datos, teniendo en cuenta que la base de datos pueden ser estructuradas y no estructuradas. O sea, los datos tienen que ser visibles, que ustedes puedan corroborar que sea cierto esto. ¿Estamos? Esto se los digo porque generalmente cuando ustedes quieren trabajar con Big Data, no basta con que tengan un gran volumen de datos. ¿Estamos? Generalmente también les piden o se pide que ustedes trabajen con una amplia variedad de herramientas. ¿Estamos? No solamente pueden hacer el análisis final con RapidMiner si ustedes quieren, pero por ejemplo la parte inicial, digamos, la podrían hacer con Power BI o con alguna otra herramienta. Entonces, y el tema de la velocidad tiene que ser algo que sea rápido, digamos. Generalmente cuando yo hago una consulta, por más que yo esté trabajando con un par de millones de registros, la consulta tiene que ser rápida, no puede demorar, digamos, como si demoraría en una base relacional cualquiera. ¿Estamos? ¿Hasta acá alguna duda, chicos? Miren que después lo tienen que hacer el práctico, ¿eh? ¿Alguna duda hasta acá? Collante, Maraz. Y respecto a esto, no, profe, ya las dudas van a aparecer cuando empecemos a ver el práctico, ahí se seguro. Bueno, a ver, sigamos. Dice, ¿qué diferencia hay entre los sistemas tradicionales de extracción de datos y la minería de datos? En los sistemas tradicionales, quien formula la hipótesis debe saber cuál es la información que necesita. O sea, cuando ustedes hacen cualquier hipótesis, ustedes dicen, yo parto de A y quiero llegar a C. Acá, no, digamos, acá ustedes aplicando las técnicas no están seguros de cuál puede ser el resultado que ustedes pueden llegar a encontrar, entonces van a hacer un análisis para determinar posteriormente este análisis si les sirve o no les sirve, digamos, o qué fue lo que obtuvieron. La complejidad de los datos almacenados y las interrelaciones dificulta la verificación del modelo, eh, lo cual es cierto, digamos, cuando ustedes tienen 10, como en este ejemplo, 14 registros, es fácil de comprobar lo que ustedes están diciendo. Cuando ustedes tienen un par de millones de registros, un par de miles de registros, resulta mucho más difícil de comprobar esa veracidad.
¿no? La gran diferencia es que la minería de datos busca el descubrimiento de conocimientos sin una hipótesis preconcebida. Imagínense que ustedes están trabajando, no sé, ustedes se volvieron a data science y están trabajando sobre eso y de pronto les traen una base de datos que sea, no sé, de químicos y tienen los diferentes componentes que tiene un químico y tienen alrededor de 60 químicos. ¿Ustedes sobre qué hipótesis van a partir? ¿Van a partir de alguna hipótesis o no? Si quieren aplicar minería de datos. O ustedes saben ya, todos son técnicos en química o tienen ahí ya, ya han cursado alguna materia de ingeniería química. ¿Tienen conocimiento de ese tema o no? Yurkina, ¿está? Antola. ¿Es necesario que partan de una hipótesis preconcebida como en los sistemas tradicionales, sí o no? Y no, en la minería de datos esencialmente no. Al menos como pone ahí en la teoría. No es obligatorio, digamos. Lo que harían es, sobre esa base que tenga 60 registros, 60 columnas, digamos, irían aplicando diferentes técnicas y ahí irían viendo cuáles son los resultados que obtienen y después verían la validez de esos conceptos, digamos, si les sirve o no les sirve, digamos. Después van a ver que hay unas métricas particulares que le dicen la exactitud, entonces ustedes ven la exactitud del modelo. Si el modelo supera el 90%, entonces tienen un buen modelo. Pero si ustedes, la exactitud se refiere a si en la mayoría de los casos pueden predecir o pueden describir estos resultados. Pero si la exactitud es menos del 90%, bueno, ahí tienen que hacer el análisis, digamos. Si es menos del 10%, menos de un 20 o 30%, no les sirve directamente. Tengan en cuenta que esta tecnología les sirve para hacer recolección masiva de datos, potente, para poder trabajar con esto, digamos, hay tecnología en la cual se apoya la minería de datos, como la recolección masiva de datos, que generalmente son la base de datos relacionales con la que ustedes ya trabajan, las computadoras que hoy en día son cada vez más potentes, pero como les digo, también se está usando mucho lo que es procesamiento en la nube para hacer esto, digamos. Y también algoritmos de minería de datos que les facilitan o simplifican el trabajo. Hay muchos algoritmos y ustedes tienen que, según el problema, pueden aplicar uno o varios, digamos, y tienen que ver cuál es el que más les conviene en cada caso. ¿Estamos? Bueno, acá hay algunos ejemplos. No tuvimos tiempo de hacerlo del año pasado, pero hay algunos ejemplos de trabajo, digamos, eh, que ustedes ejemplos de minería de datos y que después ustedes pueden hacer ejemplos de publicaciones. Por ejemplo, esto que figura acá al final, a ver, que envió ejemplo de minería de datos para soporte, sesiones de planificación educativa, violencia de género. Bueno, estos son trabajos que lo hicimos en el 2019, por ejemplo. En el 2020 también lo presentamos, pero no está actualizada la página. ¿Estamos? Pero está interesante como para que ustedes vean, digamos, qué es lo que se puede hacer. A ver, esperemos que no se haya caído. Bueno, por ejemplo, bueno, fíjense que los trabajos clásicos que ustedes van a analizar, los ejemplos clásicos que se toman como muestra es, por ejemplo, el análisis de crédito prendario, en el cual ustedes tienen una serie de campos de atributos y la idea es determinar si le van a otorgar o no el préstamo a esa persona. Tienen análisis de cesta de compra, que fíjense que es una combinación de todos los productos que ustedes tienen. Por ejemplo, este es un ejemplo que usan en el supermercado para el tema de cómo ustedes tienen que acomodar los productos y que obtengan los mejores resultados. Cuando ustedes van a pagar a un supermercado, por ejemplo, ¿qué es lo último que le muestran? Cuando ustedes van a pagar, ¿qué es lo...? Generalmente Y están las golosinas, chocolates, esas cosas, profe, ¿Y en por qué las lo hacen? cajas. Y para agarrar algo de chapa cuando nos estamos yendo, me imagino, o algo. Bueno, pero fíjense que cuando están distribuidos las góndolas, también están distribuidas de cierta forma, no están distribuidas al azar. Estamos entonces, este análisis de compra también también es
Es interesante porque les sirve a ustedes para ver cómo tienen que combinar, digamos. Este es un grupo de técnicas especiales que se llama técnica de clustering, que la vamos a ver posteriormente, digamos. Acá el análisis de crédito prendario generalmente se hace con árboles de decisión, digamos, porque la idea es llegar a un resultado final, digamos. El resultado final va a ser si se da un préstamo o no se da el préstamo. Pero se pueden aplicar otro tipo de técnicas, como por ejemplo redes neuronales, digamos. Ya vamos a ver las clasificaciones técnicas, digamos. Por ejemplo, determinar la venta de los productos. Este es un ejemplo clásico de un problema descriptivo. Entonces ustedes acá fíjense que pueden ir viendo los diferentes productos que se van vendiendo en cada uno de los meses. ¿Estamos? Entonces, un supermercado puede variar, digamos, puede ofrecer diferentes productos según el mes. Por ejemplo, si están en invierno, sería medio inútil, digamos, que ahora en agosto o en septiembre un supermercado esté ofreciendo calefactores acá en Jujuy, digamos, ¿no? Aunque sí podría estar ofreciendo un aire acondicionado, según la descripción que ustedes obtienen del problema, ¿no? También podría describir, digamos, por ejemplo, quién es el vendedor que más productos vendió o cuál es el producto más vendido. Entonces, hay toda una predicción de que les puede servir a las ventas, digamos, o a cómo organizar ustedes las ventas que ustedes quieren, digamos, o la base de datos de los componentes que ustedes tienen. Hay otro ejemplo que no lo habíamos dado el año anterior y a partir del año pasado lo empezamos a dar, que es el minería de texto o análisis de sentimiento. La minería de texto dice que no es el ejemplo tradicional de minería de datos. Esto lo conocen ustedes, ¿no? Cuando ustedes tienen cuando tienen un texto y van sacando las palabras más representativas me refiero a que se repite un par de veces, digamos, entonces esta nube de palabras, por ejemplo acá sentimiento es la palabra que más se escribe, por ejemplo. ¿Cuál sería la palabra que se escribe que se escribe más después de sentimiento? Lenguaje. Lenguaje o mensaje, bueno, ahí hay una discusión, digamos. Hay algunas palabras que fíjense que casi no se escribe, digamos. Bueno, este análisis es muy interesante porque le ayuda a ver a simple vista, digamos, cuáles son en esta nube de palabras, digamos, cuáles son las palabras con las cuales ustedes tendrían que interactuar, digamos, y aquellas palabras que o no se repiten o casi no, o no se ven, digamos, por ahí las podrían sacar o podrían ver cuál es la cantidad de ocurrentes que tienen, digamos, e ir limitando. Hay muchas cosas muy interesantes que se pueden hacer con esto. Por ejemplo, uno de los trabajos que presentó uno de los chicos, a ver, creo que no está acá, por ejemplo, minería de texto aplicada a la atribución de autoría. Entonces, lo que quería hacer él, utilizando estas técnicas SVM y KNN, era comparar dos textos o dos o más textos y ver si había un plagio o no había un plagio en esas técnicas, en esos textos, ¿no? Entonces, por ejemplo, para ver una tesis si hay un plagio o no, digamos, yo podría poner los dos archivos y me daría, no sé, hay con un 90% de posibilidad de que sea un plagio y que se repite, o hay un 1%, 2%, con lo cual yo lo daría por descartado, por ejemplo. Hay un chico que ganó una beca EBCIN, que son de las becas de vocación científica hace 2 años, y que ahora es profesor también de la facultad, que es Facundo Yampa, que él, por ejemplo, hizo un análisis de bullying con técnica de minería de texto o análisis de sentimiento. Entonces, él analizaba el Facebook de la persona y según las palabras que él encontraba podía determinar si tenía casos de bullying o no, digamos. Estaba muy interesante el trabajo y presentaba lo presentó 2 veces, me parece, el año pasado. Ya, la semana que viene yo creo que esto ya lo vamos a tener actualizado como para que vean y tengan ustedes ejemplo de algún trabajo que puedan llegar a hacer, digamos. Fíjense que estos trabajos pueden ser también trabajo de tesis, digamos, por eso es que muchos de los chicos que por ahí cursan, principalmente los de ingeniería, toman estos trabajos para hacer después trabajos finales. Por ejemplo, este trabajo fue diseminado de texto para soporte de decisiones de planificación educativa. Acá se utilizaron una herramienta que se llama H2O, como el agua, y las técnicas GBM para determinar, por ejemplo, cuál era el análisis de deserción que hubo en el colegio secundario de la provincia, digamos. Entonces tuvieron que hacer todo un trabajo, primero para obtener el cubo de datos, que fue unir todas las tablas, digamos, y ver cuál era la información que era
importante para ese problema. Y después determinaron que, por ejemplo, en tal colegio, creo que un colegio, no sé, Caimancito, bueno, un colegio de esa zona, digamos, en quinto año, no sé, el 95% de los alumnos desaprobados. Entonces, si desaprobaba es porque, bueno, había un gran problema y generalmente el problema ahí era el tipo docente o no, digamos. Pero le sirvió para hacer un análisis de deserción del nivel secundario de la provincia, por ejemplo. Este es otro ejemplo, por ejemplo, de este análisis técnico de clasificación de violencia de género en Jujuy en el 2019. Este es un trabajo que habíamos hecho con el ingeniero Rodríguez, en el cual utilizamos técnicas Camins y WJ48, que este es un árbol de decisión de Wicca, para determinar qué características en común tenía los casos de violencia de género que se detectaban en el 911 y después encontrar los patrones de modo de poder hacer prevención, digamos, por ahí cuáles eran los sectores que eran más susceptibles, digamos, entonces se podría haber puesto un móvil en esos lugares o en esa zona, ver en qué horario se produce la violencia, los casos de violencia de género. Entonces sirve para hacer prevención en algunos casos, según la base de datos con la que ustedes trabajen. Bueno, esta es la atribución de autoría, que es el que le había comentado. Este es otro ejemplo, por ejemplo, que también habíamos hecho con el ingeniero Rodríguez, que era de adultos mayores, que intentaba encontrar los patrones en delitos cometidos a adultos mayores. Entonces, en el caso de estafa, fíjense, utilizamos los árboles de decisión, que los árboles de decisión capaz que sean lo más sencillo de las técnicas, pero también son las más efectivas y le permite encontrar rápidamente resultados. Entonces, intentaba descubrir cuáles eran los patrones que seguían, digamos, las personas que querían estafar a adultos mayores, ¿no? Este tipo de ejemplos son trabajos que ustedes van a tener que hacer, digamos, como trabajo final de la materia, pero si ustedes lo desarrollan un poco más, también pueden ser desarrollados como trabajos finales de tesis, ya sea para ingeniería o para licenciatura. Así que está bueno que lo hagan porque les sirve como una guía, digamos. Y si no hacen algo sobre minería de datos, lo pueden utilizar como una herramienta más, digamos, como un capítulo más de su tesis y agregar que utilizaron minería de datos sobre la base de datos que ustedes están trabajando y ahí descubrieron estadísticamente, bueno, algún patrón del problema que estaba en análisis. ¿Estamos? ¿Hasta acá alguna duda, chicos? ¿O alguna pregunta? Ramos, Saikita, José Neri. ¿Están, chicos? Sí, profe, pero es que como no tengo ninguna pregunta, por eso yo no decía nada. Bueno, igual, estos son ejemplos. Vi que no está caída la página de la UNSA, que era donde estaban estos ejemplos, pero ya le vamos a poner de vuelta el link, o si no lo vamos a poner de nuestra propia máquina, así lo pueden tener de ejemplo. Y veremos si actualizamos lo del año pasado, que hicieron un trabajo interesante. Por ejemplo, con esto de la pandemia, algunos de los trabajos del año pasado, por ejemplo, fue el análisis de los datos carcelarios, por ejemplo. ¿Se acuerdan que el año pasado hubo un caso que hubo un problema en una de las cárceles de Jujuy? Bueno, este análisis decía, por ejemplo, cuáles eran las circunstancias, cuáles eran los factores, las causas que llevaban a eso, digamos, a que se produzca esa situación. Entonces, estaba bastante interesante el trabajo, digamos. Había otro también de educación, y había varios, digamos. Ya espero que la semana que viene le sumamos. Bueno, ¿cuáles son las técnicas de minería de datos? ¿Qué es lo que ustedes van a desarrollar a lo largo de esta materia? Son muchas las técnicas. Este libro, fíjense que es de 2004, es bastante veterano el libro, pero es como la Biblia. Le decimos como la Biblia porque clasificación de las técnicas de minería de datos de Hernández Horayo es muy básico y en todas las publicaciones que ustedes vean sobre minería de datos, sobre data science, todos van a involucrar, casi todos están, cuando quieren buscar algún concepto, quieren desarrollar algo, generalmente lo sacan de este libro, que es de clasificación de técnicas de minería de datos de Horayo. ¿Estamos? Fíjense que acá se divide en dos partes,
que eran las técnicas predictivas o descriptivas, y las técnicas predictivas tienen la clasificación o regresión, y en la descriptiva tienen agrupamiento, asociación y correlación o factorización. Fíjense en los árboles, generalmente sirve para hacer predicciones. Bueno, otro tipo de árboles, fíjense que les sirve para hacer ya también la regresión o asociación. El SVM o máquina de soporte de vectores de soporte se utiliza para toda, se utiliza para predicción principalmente de alguna descripción. Este algoritmo genético se utiliza para todas. Bueno, entonces, usted tiene una gran cantidad de técnicas, pero tienen que ver cuál van a aplicar en cada caso. ¿Estamos? Entonces, tienen problemas predictivos, que le dice que buscan una descripción del problema, o una descripción de los datos, que es lo que yo le decía. Por ejemplo, en el caso del supermercado, van a querer describir, digamos, cuáles son los productos que tienen y poder, en base a ello, hacer un análisis de ellos para poder vender un poco más. Hay programas descriptivos que buscan obtener un modelo que en un futuro pueda ser aplicado para predecir un comportamiento. Por ejemplo, ¿qué modelo ustedes podrían llegar a predecir en algún ejemplo? ¿Qué problema puede ser predictivo, por ejemplo? ¿Se acuerdan que hay un software, una aplicación que, por ejemplo, ayuda a envejecer el rostro de las personas, ¿no? ¿Lo vieron o no lo vieron ese ejemplo? Sí, sí, profe. ¿Y eso qué creen que va a ser? ¿Descriptivo o predictivo? ¿Qué tipo de problema va a ser? Tiene que ser predictivo. Tiene que ser predictivo, porque ahí intenta predecir, digamos. Entonces, predecir, digamos, puede involucrar, como si se juega o no se juega, pero también puede involucrar, obtener una imagen o obtener algo, digamos, y no necesariamente el resultado en una columna, ¿estamos? Bueno, ya vamos a ver algunas técnicas que pueden utilizar, pero generalmente, por ejemplo, para el tratamiento de imágenes, se trabaja con Python, digamos, porque Python lo que les permiten es volcar la red le permite volcar una imagen en una matriz, y al volcar en una matriz la trabajan como una red convolucional, y esa red es mucho más fácil de trabajar con Python, digamos, porque Python les permite, tiene un manejo de matrices mucho más eficiente para ese tipo de problemas, digamos. Bueno, también tienen técnicas descriptivas o técnicas predictivas. Las descriptivas muestran la relación entre variables, o sea, qué relación hay, cuáles son las variables que más influyen para llegar al level o al objetivo, y cuáles no influyen, por ejemplo, para poder descartar. Y hay técnicas predictivas, dice, en que el sistema es posible predecir hechos futuros. Para eso se utiliza o redes neuronales o algoritmos genéticos o alguna de las técnicas que figura acá arriba. ¿Estamos? Esto es un ejemplo, que no tuve mucho tiempo de actualizarlo, pero fíjense, ¿cuáles son las técnicas que más se utilizan en Data Science para el aprendizaje? ¿Cuáles son las técnicas más usadas? Regresión, árbol de decisión. Bueno, pero fíjense que tiene un orden. Por ejemplo, esto creo que estaba hecho de una encuesta que le decía a lo que participaban, digamos, cuál técnica había usado más, digamos, en el último año. Fíjense que la regresión son las que más se usaron, un 56% usó técnicas de regresión. Las que yo les decía de árbol de decisión, también, porque son técnicas muy sencillas, pero que le permiten llegar a un resultado muy fácil, digamos. Entonces, la mitad también lo usó, un 48%. Las técnicas de clustering, también, que eran técnicas de agrupamiento que van a ver después, digamos. Fíjense que las técnicas de minería de datos, años anteriores no estaba, y acá está ya en un 28%. No tengo ahora el actualizado, pero seguramente en el actualizado estas técnicas de minería de datos subieron mucho más, digamos. ¿Estamos? Y así van bajando, digamos. Fíjense que acá la última es el SVM.
Fíjense que las redes convolucionales, que es la que yo les decía por el análisis de imágenes, no son tan usadas, pero también se están empezando a usar bastante últimamente. ¿Estamos? Porque es mucho más fácil, digamos, ustedes programan en Python y como ya pueden tomar la imagen esa de video, entonces ya pueden hacer automáticamente el análisis sobre eso, entonces no tienen que andar programando, digamos, en gran cantidad, sino que ya utilizan ya la herramienta disponible de Python generalmente. ¿Estamos? Y fíjense en el ranking, bueno, otra tablita, digamos, que le muestra, por ejemplo, la regresión, árbol de decisión, fíjense, comparados con años anteriores, cómo fueron creciendo, cómo fueron disminuyendo. Fíjense que, por ejemplo, la técnica de regresión era mucho más usada y en el 2019 se usaron mucho menos, digamos. La técnica de árbol de decisión también se usaron menos que años anteriores. Hay otras técnicas que se empezaron a usar más, por ejemplo, la de boosting, las técnicas de redes neuronales o aprendizaje profundo, las técnicas del gradiente, las redes convolucionales también, fíjense que se han empezado a utilizar bastante. Esta SVM, por ahí por la complejidad, puede ser que no se han utilizado tanto, pero también son bastante útiles. ¿Estamos? Entonces tienen muchas técnicas, pero lo importante acá es que ustedes aprendan, no de memoria, digamos, lo que hacen las diferentes técnicas, sino que existen una gran variedad y que según el problema ustedes pueden aplicar una u otra. ¿Estamos? Esto es lo interesante. ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? De esta parte. ¿Alguna pregunta? Gamarra. No, profe, de mi parte no. Bueno, a ver. Son filósofos para el práctico. Bueno, a ver, sigamos. Bueno, este KDD no Discovery in Database o descubrimiento de la base de datos, dice, es el proceso, el KDD lo van a ver y en muchos casos, muchos autores por ahí lo mezclan y lo ponen como una metodología en minería de datos, algunos autores no, digamos. Nosotros lo trabajamos en forma paralela, digamos, y sí lo consideramos a veces como metodología. Fíjense, es el proceso no trivial de identificar patrones válidos, novedosos, potencialmente útiles y en última instancia comprensible a partir de datos. Lo que intenta es que sea válido, novedoso, útil y comprensible, que es lo que sale acá de esa definición. Fíjense que tiene varias etapas, que estas yo se las mencioné hace un momento, que son la selección, que usted selecciona los datos, el preprocesamiento de limpieza, que es esta parte, digamos, que tienen que hacer ese preprocesamiento, porque si no, para que le asegure que los datos que ustedes tienen son correctos, hay que hacer una transformación o reducción, o sea, para hacer la limpieza de ese dato. Luego hay que hacer la técnica de minería de datos, que es la que vimos recién, y el último paso es la interpretación y evaluación. Realmente toda la metodología que ustedes vean para minería de datos van a involucrar estos pasos. ¿Estamos? Fíjense en que ¿cuál de todas las fases de KDD es la que involucra mayor esfuerzo? Establecer el objetivo, preparar los datos, hacer minería de datos o análisis de resultados. Y preparar los datos. ¿Y por qué crees que preparar los datos es lo más complicado, digamos? Porque ¿cómo tienen que ser los datos para que ustedes lo puedan utilizar? ¿Puede ser cualquier dato o no? ¿O tienen que estar bien los datos? ¿Cómo tienen? ¿Por qué la preparación de datos es lo que mayor esfuerzo le involucre? ¿Por qué creen? Porque tienen que ser datos limpios y tienen que ser verdaderos. Claro, porque tienen que ser datos que sean válidos, que les sirvan. Por ejemplo, para ese trabajo de violencia de género, y esta es una confesión, nos llaman los dolores nosotros, digamos, porque la gente por ahí del 911 tuvo un año, ¿no?, haciendo una limpieza, preparando los datos para que después nosotros apliquemos los datos y hagamos el análisis de resultados. Pero lo más difícil, o el trabajo más arduo, es el tema de preparación de datos. Eso es lo más difícil.
eh, hace un mes, no hace 2 meses, había una empresa minera, no me acuerdo cuál, Extra creo que era, que estaba buscando personal, algunos chicos que quieran hacer, hizo también una pasantía, me parece, que era para que hagan el tema de preparación de datos, porque eso es lo que más trabajo involucra, digamos, y donde se tiene que ser más cuidadoso, digamos, porque si ustedes no hacen bien o no hacen correctamente esta preparación de datos, no van a poder hacer correctamente el análisis del resultado, digamos, que en definitiva lo que ustedes van a buscar, ¿estamos? Ténganlo en cuenta, porque si ustedes no, bueno, y después fíjense que la segunda fase que les lleva más esfuerzo es establecer el objetivo. Es importante que ustedes en un principio ya establezcan el objetivo y no lo vayan definiendo sobre la marcha. ¿Estamos? Entonces, en base a este objetivo, preparo los datos y luego que prepare los datos aplico las técnicas de minería de datos que me enseñaron o que yo vi, digamos, que estudié y luego hago el análisis de resultados, digamos. Fíjense que esto no es tan laborioso como estos dos, digamos, y establecer el objetivo es posiblemente una de las fases más importantes, ¿no? Bueno, eso para que lo tengan en cuenta. ¿Qué metodologías se pueden utilizar para la minería de datos? Fíjense, pueden utilizar, dice KDD, bueno, esto tomarlo con pinzas porque algunos autores por ahí lo consideran y otros no. Se considera la primera metodología aceptada para minería de datos, pero existen otras como CRISP-DM y SEMA. SEMA, fíjense, son las siglas de Sample, Explore, Modify, Model y Access. Dice, algunos lo consideran una metodología, otros no a SEMA, e involucran una serie de pasos, digamos. Fíjense que la que es interesante y la que generalmente yo vi que la aplica mucho en los trabajos de tesis, y que se utiliza mucho en la práctica real, es esta de CRISP-DM. Esta CRISP-DM, ven que es un círculo, ¿lo pueden ver? Aunque está rodeado con círculos. En el medio tienen los datos. ¿Lo ven o no, chicos? Sí, profe, sí se ve. Bueno, fíjense de dónde va a partir, digamos. Tienen los datos, de los datos hacen una comprensión del negocio, comprensión de datos, preparan los datos, hacen un modelado, pasan a hacer una evaluación, de la evaluación vuelven a hacer una comprensión del negocio hasta que los datos sean correctos y llegan a la distribución. Entonces como que está en red, dice, se compone de 4 niveles de abstracción, consta de 6 etapas o fases, que son la comprensión del negocio, de los datos, la preparación de los datos, el modelado, la evaluación y la implementación o implantación o distribución. ¿Estamos? Entonces, es una combinación de varios pasos. Esto significa que va a ser algo como recursivo. Hasta que los datos no estén bien, no van a poder avanzar al siguiente nivel. ¿Estamos? Esta metodología yo vi que la han utilizado bastante, por lo menos en los trabajos de tesis que yo dirigí o que he visto, porque es muy interactivo, digamos. Constantemente están preguntando si los datos son correctos o si han cumplido por una fase para poder pasar a la siguiente. ¿Estamos? Que en definitiva son la fase de KDD, digamos, solo que las fases de KDD por ahí no son tan estrictas como otras. Bueno, hay no sé si estará habilitado que es un estudio comparativo de metodologías para minería de datos. No. Bueno, ya voy a explicar por qué está. Este es un estudio que nosotros hicimos que... No está. Este es un estudio que comparaba, digamos, a diferentes metodologías y cuál aplicar en cada caso, ¿no? No sé por qué está caído el link, ya vamos a ver. Bueno, hay diferentes herramientas para minería de datos y no es que una sea mejor que la otra, aunque la tendencia hoy en día es que todo se haga con Python, digamos. Pero todo depende del problema y el trabajo que ustedes quieran desarrollar. Por ejemplo, la que vamos a ver en la materia, y porque es sencilla y es fácil de ver, y porque la idea de la materia es más que nada que hagan un poco de lo que es data science, o sea que ustedes hagan el análisis de los datos y que ustedes hagan, en base a ese análisis hagan una evaluación y nos digan qué es lo que si el resultado es correcto o no, o en qué porcentaje, o si la predicción o la descripción es correcta. ¿Estamos? Fíjense que RapidMiner es el software, es open source, o sea que no es un software pago. Para análisis y minería de datos permite el desarrollo del proceso de análisis mediante el encadenamiento de operadores. Encadenamiento de operadores significa que va a estar un operador al lado del otro y van a ir relacionados todos, digamos.
a través de una GUI o interfaz gráfica de usuario. Entonces es muy fácil de hacer porque lo único que van a hacer ustedes es solamente copiar y pegar, digamos, solo que tienen que saber qué operadores van a pegar en cada caso. Lo que se utiliza mucho, y es lo que le digo, es Python. Python, por ejemplo, no es una herramienta de minería de datos, pero es un lenguaje de programación multiparadigma. Y tiene librería que ya les permite, ya viene con la orientación a objetos, programación imperativa, programación funcional, pero les permite, tiene librerías que son muy potentes, que para el manejo de imágenes hace que sea muy fácil de aplicar eso, digamos, muy fácil de aplicar esas librerías. ¿Estamos? Fíjense, este también es medio, medio viejito, digamos, pero pues tiene un año ya, con un año ya se desactualiza. Pero fíjense, lo que más se está usando es Python. Fíjense en que en la tendencia en 2018-2019 que se use más, digamos, que lo que se hacía en el 2017. RapidMiner también se empezó a usar un poco más. El lenguaje R, antes se hacía mucho, se trabajaba mucho con R, pero era muy académico. Pero hoy en día, bueno, hasta el propio CONICET o los investigadores están haciendo mucho trabajo ya no hacen tanto con R que lo que hacían antes, sino están haciendo más con Python, principalmente por el tema de las librerías que tiene. Bueno, este es TensorFlow, que está mezclado un poco con Python, digamos, pero que fíjense que se utiliza mucho últimamente, son librerías de Python, pero que se lo considera aparte, digamos, pero es algo que se está utilizando mucho. Bueno, Excel, yo conozco personas que en facultades de otras provincias hacían un poco de minería de datos con Excel, digamos, o sea, sacaban estadísticas con Excel, pero no era tendencia, fíjense que es lo que no se está usando tanto, digamos, se está dejando de usar, quizás en un principio porque era muy sencillo de usar, digamos. Después hay, por ejemplo, SQL, el lenguaje SQL, ya no es tanto, digamos. El Tableau, que, bueno, ya van a ver cuáles son las herramientas de software Power y software libre, digamos, que se pueden llegar a utilizar. ¿Estamos? Y el año pasado, fíjense en que el cuadrante mágico de Gartner, esto le muestra, por ejemplo, cuáles son para Data Science y Machine Learning, cuáles son las herramientas que se utilizaron. Fíjense que acá no está Python. ¿Lo pueden ver? ¿Lo veo o no? ¿Lo pueden ver a Python o no? No, profe. No lo ven porque no está. Eso es porque Python no es comercial, digamos, y al no ser comercial o no tener una plataforma que lo soporte, digamos, Gartner no lo coloca dentro de este cuadrante. Mientras más a la derecha y en la parte superior esté, es mucho mejor, digamos. Brinda mayor cantidad de herramientas. Fíjense que RapidMiner estaba, H2O, que es la que le mencionamos, estaba, Canine, que es software libre, también está. Este cuadrante mágico de Gartner lo tiene que tomar con pinzas, porque como le digo, debería figurar Python a mi entender, pero no figura, digamos. Pero está bueno como para que ustedes vean, digamos, cuáles son las herramientas, digamos, que se están utilizando en el mercado, aunque no tomen como algo estricto, porque no es así, digamos. ¿Estamos? Esta herramienta de Microsoft, por ejemplo, años anteriores estaba arriba y ya no se está usando tanto. SAS sí se utiliza mucho porque es muy completa, digamos. A ver.